Muy buenas noches, soy la licenciada Jenny Peña y le estaré hablando un poco sobre la terapia gestal, más bien denominada como la terapia del aquí y ahora. La psicoterapia en la corriente gestáltica se trata de una terapia fenomenológica existencial. Se centra en el ser humano, se percibe como un todo mente, cuerpo y alma. El enfoque por el cual se desarrolla el aquí y ahora, es decir, sobre el presente de las personas, el momento presente, para el pleno desarrollo del potencial y el crecimiento personal. El cofundador, por así decirlo, principal de esta corriente de psicología es Fritz Perls, el cual mencionaba que desde el punto de vista gestáltico, el neurótico no es meramente una persona que una vez tuvo un problema. Es una persona que tiene un problema continuado aquí y ahora en el momento presente. Lo mencionaba en su libro. Es decir, en la terapia gestal se trabaja principalmente el problema en el tiempo presente, las interrupciones que él mismo se antepone, el ser humano se antepone. Y también su homeostasis, que sería el equilibrio, que se encuentra en falla. ¿Por qué? Porque sus esfuerzos para lograr el balance se encuentran mal dirigidos. Se debe dirigir la atención del paciente en el momento presente y qué él está haciendo para lograr su balance. ¿Qué es lo que le falta modificar para lograr esa homeostasis que sería el equilibrio del hombre? Afirmaba Peirce que la terapia gestáltica, antes que una terapia verbal o interpretativa, es una terapia vivencial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos pedir a nuestros pacientes que no hablen de sus traumas y sus problemas en el área del pretérito, de los recuerdos. No es que no sean importantes, pero no está en solamente recordarlos, sino que también vivenciarlos de nuevo. Se debe revivenciar sus problemas y sus traumas, que son asuntos inconclusos aquí en el presente. Causan problemas ahora en el presente, no solamente en el pasado, y que debe quedar solamente como un recuerdo, sino algo que se debe trabajar en el presente. La frase que más pediremos a nuestros pacientes que utilicen es: ahora me doy cuenta. Ahora me doy cuenta es muy importante para darle sentido a sus propias capacidades. ¿Cómo podemos lograr eso de el darse cuenta? Logramos reviviendo psicodramáticamente y no solo recordándolo, aquel asunto inconcluso para una buena asimilación y conclusión. Como ya habríamos escuchado con el profesor sobre el psicodrama, sería dramatizar y revivenciar aquellos recuerdos que le están interrumpiendo en este momento, en el momento presente. El ser humano tiene que aprender a enfrentar las interrupciones. Muchas veces en la infancia se sufren muchas interrupciones en el desarrollo del niño. Por ejemplo, la sobreprotección, que destruyen la confianza en sí mismos de varias maneras, interrumpiendo su maduración, su desarrollo natural. La mayoría de los pacientes vienen con aquello incorporado, y esto es lo que le llamamos introyección. Como ya habíamos aprendido, introyección es cuando se aprende algo que no es bien digerido, no es bien recibido, pero como que así fue educado, así lo aprendió, pero no está del todo bien recibido por el ser. Tiene poco sentido de sí mismo, no se conoce bien, por lo tanto no puede expresarse a sí mismo con facilidad. Las preguntas principales que podríamos hacer a nuestros pacientes, que son muy esenciales para nosotros,
serían: ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás evitando? ¿Qué es lo que esperas? Esas preguntas son claves y son esenciales para utilizarlas con nuestros pacientes. Es para que se dé cuenta del sentido de responsabilidad de sí mismo y funciona como un autoapoyo del paciente a sí mismo. Esas preguntas harán que el paciente se dé cuenta de que él tiene esa responsabilidad sobre sí mismo, para que él pueda darse autoapoyo y no espere del ambiente solamente el apoyo. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el psicodrama? Decía Peirce que queremos que el paciente se dé cuenta en el consultorio del significado de lo que está haciendo, y creemos que puede lograr es darse cuenta mediante la actuación. Esto lo podemos lograr mediante la actuación en fantasía de cualquier cosa que sea, que esté por completarse, y todo esto en la terapia. Vale recalcar que este es el concepto básico de la terapia gestáltica: revivir psicodramáticamente aquellas situaciones inconclusas para llegar a completar la gestalt. Voy a hablarle específicamente de la técnica de diálogo, la silla vacía o silla caliente. ¿En qué consiste? Una de las técnicas más eficaces dentro de la terapia gestáltica consiste en una psicodrama en el cual se debe hacer un diálogo entre el individuo y su mismo opuesto, es decir, aquella parte de sí mismo que es rechazado. Estas polaridades también pueden ser expresadas con distintas partes del cuerpo, como la cabeza, las manos derecha e izquierda, porque él puede que no sea consciente de una parte de sí mismo, de su cuerpo, hasta que el individuo sea capaz de integrarlo dentro de sí mismo de nuevo. Como también puede desarrollarse en un diálogo del paciente con una persona muy significativa para él. En esta técnica el paciente aprenderá no solo a darse cuenta de sus proyecciones con las personas que lo rodean, sino que sabrá ponerse en el lugar del otro. Es muy importante esta práctica del psicodrama en la técnica de la silla vacía o silla caliente. A continuación le estaré mostrando un pequeño ejemplo cómo sería esta técnica. Muy bien, en la sesión anterior ya habíamos comentado, me comentaste que tuviste una dificultad con una persona muy cercana. ¿Me podrías decir con quién sería esa dificultad o problema cercana? Un pariente cercano. Está bien. Podemos realizar algunos ejercicios. Yo te voy a guiar si estás dispuesto a seguirme. Voy a pedir que cierres los ojos, que inhales, luego exhales por la boca. Ahora necesito que imagines que esa persona, ese pariente tuyo cercano, está frente a vos. ¿Qué te gustaría decirle? ¿Podrías abrir los ojos? E imaginemos que está enfrente tuyo. ¿Qué te gustaría decirle a esa persona? Si se siente bien con sus actos. En persona directa. Aquí está enfrente tuyo esa persona. Hablarle como si fuese que está enfrente tuyo. Pasó todo ahí en esa parte. Que no discutimos. ¿Qué me querés decir? Yo no sabía que vos estabas pensando. Llegamos a discutirnos
forma muy áspera. ¿Y por qué vos tendrías que saber mis pensamientos? Porque tus pensamientos me afectaban a mi entorno, de forma que me molestaba mucho. Sí, ahora intenta decirlo más fuerte, con más autoridad. Porque vos tenías que haber respetado mi espacio y mis seres queridos. ¿Vos me habías dicho eso antes? Sí, en una ocasión. ¿Te das cuenta que estás apretando tus dedos? No estoy. ¿Te pongo nervioso o te molesta? Un poco. ¿Qué es lo que te molesta de mí? Que son muy influenciables. ¿Vos influencias en mí? Lo menos posible. ¿Por qué? Porque me cae bien cuando no estás siendo influenciado por nada. ¿Qué es lo que sentís cuando estoy cerca? Que en cualquier momento puede explotar algo. ¿Esperás que explote algo? Es lo posible, ¿no? Pero si llega a pasar, no voy a detener todo lo que pueda pasar. ¿Qué esperás de mí? Que cambies mejor ¿Para quién? para tu familia, tu entorno y nuestro entorno también. ¿Por qué yo tendría que cambiar? Porque tus decisiones afectan a personas cercanas mías. ¿En qué afecta mi decisión? Afecta en el bienestar de personas cercanas mías. Afecta en mi persona y afecta en la opinión general de las personas allegadas a nosotros. ¿Puedes decirme más en qué te afecta a vos? Que no puedo ser completamente yo cuando estás cerca, por respeto. ¿Y por qué vos tenés que respetarme a mí y no ser vos mismo? Porque respeto más a una persona que está conmigo que a vos. ¿Qué te detiene ser vos mismo? La prudencia, ¿Qué es prudencia para vos? de mantener un sistema en el que todas las personas o todos los integrantes del grupo persistan. ¿Y todas esas personas son más importantes de lo que vos sos? No, son de igual importancia. ¿Ellos importan tanto como vos? ¿O vos sos más importante? En lo personal, yo tomo mis decisiones, pero siempre tomo en cuenta lo que ellos podrían haber opinado de ellas antes y después, y yo tomo mis decisiones. ¿Pero por qué vos decís que no sos vos mismo frente a mí? Porque si pudiera ser yo mismo, pudiera haber llegado a hacer cosas que pueden haber asustado a personas cercanas.